Muy buenos días, estimados estudiantes. Una vez más, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a la asignatura de comunicación oral y escrita. Ya nos encontramos en este sentido en la semana número 14. El día de hoy vamos a revisar un tema que resulta totalmente necesario, elemental, fundamental, ya que de hecho son conocimientos que ustedes ya deberían tener, ¿no? Pero que en desarrollo de su vida estudiantil universitaria va a ser esencial, ¿sí? ¿Por qué? Porque de hecho ustedes ya van a tener que empezar a desarrollar textos, trabajos, tareas, ensayos, dependiendo de las asignaturas que van a ir observando y obviamente de los docentes que serán los encargados de ir direccionando en este sentido los mismos, ¿sí? Pero, como les venía manifestando, resulta totalmente esencial que ustedes ya tengan un conocimiento amplio, claro, preciso, directo sobre lo que nos corresponde ver en la presente semana, que dentro del contenido correspondiente se ha establecido las normas APA, ¿sí? Las normas APA, como ustedes ya lo conocen, resultan siendo reglas que necesitamos conocer, no solamente en el ámbito estudiantil, sino ya de forma más amplia, ¿no? Y de hecho más profunda en el sentido de que nosotros en nuestro desarrollo académico y científico vamos a tener que aplicar estas normas, ¿sí? Con la finalidad de cumplir con los parámetros debidamente establecidos en este sentido. Es por ello que se ha planteado como objetivo el describir, detallar y explicar las normas de APA, ¿sí? Reglas obligatorias dentro de la estructura de textos con carácter científico, con la finalidad de que conozcan la correcta elaboración de este tipo de textos y con ello tengan un buen desempeño al momento de elaborar trabajos, tareas y actividades académicas universitarias, en total concordancia con lo antes manifestado, ¿sí? Por ello resulta esencial que ustedes ya tengan un conocimiento mucho más profundo acerca de este tema. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que aplicar todas estas reglas, todas estas normas, todas estas directrices en sus trabajos de forma práctica, ¿sí? No son simplemente lineamientos de letra muerta que no van a utilizarlos. De hecho, todo lo contrario. Van a ser de una utilización de forma constante y permanente durante su vida académica universitaria, durante su vida profesional, ¿sí? Para que ustedes puedan a su vez tener un excelente desenvolvimiento de ese sentido. Es por ello que resulta prudente que tengamos muy en cuenta todos estos parámetros de estos lineamientos. Entonces, es por ello que quiero saber, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes conocen acerca de las normas APA? Oliver. Que las normas APA son un conjunto de lineamientos, como bien dice, normas o reglas que tienen un fin de darle uniformidad a las presentaciones de los trabajos académicos. Ya, Miguel Estrada. Es la guía para elaborar buenos trabajos académicos. Aquí se indicaría lo que son la estructura y cómo va a ir, bueno, cómo se va a formar el escrito. Por ejemplo, podría ser la carátula, la tipología, la sangría, el encabezado y
el número de páginas y entre otros. Kerly, Un conjunto de estándares con el fin de dar uniformidad a las presentaciones de trabajos académicos escritos, diseñadas especialmente para proyectos de grado o cualquier tipo de documento de investigación. ya, y Keiner, Son reglas y lineamientos que se utilizan para realizar documentos académicos y laborales, ya sea representando, sea, son los lineamientos que se utilizan, como dijo mi compañero anteriormente, la sangría, tipo de letra, negrilla, cursiva, interlineado, márgenes, etcétera. ya. Y ahí la última, Nelly Vázquez. Es un conjunto de reglas que debemos seguir, no solo para realizar una correcta presentación de trabajos escritos, sino que también para realizar una manera de respetar los derechos de los autores, donde sacamos la información. Ya. Bueno, Nelly acaba de tocar un tema, si bien es cierto, todos están acertados, ¿no? Pero Nelly acaba de tocar un punto que resulta elemental, conforme las estipulaciones de las normas APA. Como ya se los había manifestado, vamos a irlas revisando de forma progresiva para que tengamos una mejor comprensión en este sentido y que ustedes tengan un conocimiento más especializado acerca de las mismas, ¿sí? De igual manera, yo en lo posterior voy a subirles un documento en el cual van a encontrar información totalmente relevante, ¿sí? E incluso ejemplos prácticos para que ustedes puedan ir aprendiendo, ¿sí? Puedan ir asimilando, puedan seguir adaptándose a estas normas que van a ser de aplicación permanente, como se los había manifestado durante su trayecto de vida universitaria. ¿Sí? Perfecto. Las normas de APA. Este estilo es correcto para anotar las bibliografías de una investigación. Justamente esto tiene concordancia con lo manifestado por Nelly, ¿no? APA son las siglas de American Psychological Association. Es indispensable para todas las personas que investigan conocer del uso adecuado de las citas textuales o del parafraseo y la referencia o bibliografía, porque de ello depende que la búsqueda de información sea confirmada y verificada. ¿Sí? Es a lo que se refería en sí Nelly Vázquez al momento que realizó su intervención. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí nosotros vamos a dar este reconocimiento a los autores que desarrollaron tal vez algún tipo de trabajo sobre algún tema específico y que nos ha servido como sustento, fundamento para poder demostrar nuestra postura, nuestra forma de pensar, nuestra proposición sobre algún tema. ¿Sí? El modo correcto de citar o anotar las referencias depende de sus necesidades investigativas y su uso dará valor al escrito y enriquecerá sus conocimientos. Se debe actualizar al lector con los procesos de publicación elaborados con responsabilidad y profesionalismo. Nosotros incluso ya habíamos estado hablando en clases anteriores sobre los textos científicos, ¿se acuerdan? En los cuales, ¿qué establecíamos? ¿Cuál era el contenido? ¿Qué información contenía estos textos científicos? A ver, ¿qué clase de información contenían los textos? ¿Okay? Contenido veraz y verificado. Sí, bueno, perfecto. En otras palabras, ¿no? Bueno, sí lo has detallado de manera correcta. Información objetiva, ¿no es cierto? Información objetiva que ha sido debidamente corroborada, verificada, comprobada a través de experimentación y la obtención de resultados, ¿sí? Es por ello que las normas de APA son el complemento de estos textos científicos durante su desarrollo estructural, ¿sí? Es por ello que resulta elemental que ustedes tengan un conocimiento amplio sobre este tema.
El método APA es la guía para elaborar buenos trabajos académicos, ya que nos indica sobre la estructura, la forma de presentar un escrito como carátula, tipología, sangría, número de páginas, notas de pie, encabezados, citas textuales o parafraseo, referencias de libros, revistas, periódicos, documentales, artículos de la web, entre otros. Y aquí viene un factor elemental. Ustedes en lo posterior van a poder observar que incluso cada uno de ellos, sí, cada uno de ellos tiene ciertos parámetros y lineamientos correspondientes, ¿sí? Tiene ciertas peculiaridades, ¿sí? O cierto formato, ¿sí? Para que sean agregados. ¿Sí? Entonces, siempre resulta elemental que tengamos presente toda esta información, ¿sí? Que nos permite a nosotros incluso tener un correcto desarrollo de esta clase de textos. Las instituciones educativas tienen la necesidad de fomentar el uso correcto de fuentes bibliográficas por la falta de conocimientos de los estudiantes y por la importancia que esta tiene, para que aprendan a elaborar trabajos cabales y verosímiles. ¿Por qué creen que es importante establecer estas fuentes bibliográficas? ¿Por qué serán importantes estas fuentes bibliográficas? Shirley. Para respetar los derechos de autor también. Ya, sí, en parte sí, en parte sí. ¿Por qué más será importante? Para verificar la información. Ángel. Para verificar la información, eso mismo. Exactamente, ¿no es cierto? Por favor, levantarán la mano cuando quieran intervenir, ¿sí? Exactamente, porque incluso nos va a permitir fundamentar de manera verificable los datos, la información que estamos agregando en el contenido para sustento de nosotros, ¿sí? Entonces es importante que ustedes lo tengan muy claro. Si un investigador no adjunta las fuentes de consulta o no sabe citar correctamente o simplemente no lo hace, estaría cometiendo un delito intelectual porque adquiere conocimientos que no le pertenecen y se apropia de ellos como si fueran suyos. Y eso no es ético ni legal. A esto se lo considera plagio y es penado por la ley académica, ¿sí? Es por ello que ustedes también tienen que aprender a citar de forma correcta, ¿sí? De forma debida. ¿Qué sucede si ustedes citan? Si bien es cierto, llegan a nombrarle al autor de un texto o de una cita o de un concepto o de un pensamiento, pero no lo hacen de forma adecuada. ¿Cuál va a ser el desenlace? Alteraríamos los resultados. No, ¿cómo alterar los resultados? A ver. Pensarán, no, analicen en primer lugar. ¿Cuál sería el desenlace si ustedes agregan una cita de forma incorrecta o errónea? En la forma incluso. Les va a aparecer, a ver, Erika. Nos va a salir, o sea, nos va a parecer que es plagio y lo cual va a ser sancionado de igual forma. Exactamente. Sí. Vamos aprendiendo, muchachos.
No hablemos con el estómago, ¿sí? Vamos a ir analizando lo que estamos diciendo, ¿sí? Exactamente, si nosotros no citamos de la forma correcta, en el formato correspondiente, les va a aparecer como plagio. Mucho más ahora que contamos con sistemas de verificación de plagio, ¿sí? En el cual ustedes simplemente suben un documento y de manera automática, si ustedes no llegan a citar de forma correcta, les va a aparecer en qué parte, ¿sí? De qué libro, de qué autor, en qué página están plagiando, ¿sí? Es por ello que resulta elemental que ustedes sepan hacerlo conforme lo determinan las normas de APA. Si un investigador no adjunta las fuentes de consulta o no sabe citar correctamente o simplemente no lo hace, estaría cometiendo un delito intelectual porque quiere, ¿sí? Adquiere conocimientos que no le pertenecen, como lo habíamos manifestado, y esto va a repercutir en plagio, ¿sí? Esto va a provocar y va a causar que se establezca un plagio. Bueno, si bien es cierto, ya hemos observado la información concerniente a este tema en particular, nosotros vamos a conocer de manera más profunda cuál es el formato general del trabajo en total cumplimiento de las normas APA, ¿sí? En ese sentido, nosotros debemos tener claro que han venido existiendo actualizaciones de estas normas APA. Y ahora las normas APA que se encuentran vigentes son las normas APA de 7ª edición, ¿sí? En la cual nosotros vamos a encontrar dentro del formato del documento que el papel, ¿sí? Tamaño carta, papel de 21.59 centímetros por 27.94 centímetros, ¿sí? Miren, incluso nosotros aquí tenemos la determinación del tamaño del papel que tenemos que utilizar. ¿Sí se van dando cuenta? Entonces, ya van conociendo ustedes de manera mucho más profunda la relevancia y la importancia de cada uno de estos lineamientos, de estas normas, de estas reglas, ¿sí? Nosotros podemos utilizar varias fuentes y tamaños de letra, dependiendo, obviamente, el tamaño, dependiendo de la fuente, ¿sí? En las cuales nos dan opciones. Una pregunta, ¿qué son las serifas? ¿Qué son las serifas? A ver, Oscar. Presenta volutas o adornos creativos que unen unos caracteres con otros. Ya, Solían recomendarse para trabajos impresos. sí, es correcto. Pero ya me estaban buscando en Google, por favor, que les me doy cuenta clarito. Exactamente, Oscar, estás en lo correcto, ¿sí? ¿Qué vienen a hacer las serifas? Vienen a hacer estos adornos que encontramos en ciertos tipos de letra, ¿no? Prácticamente sí tratan de como de embellecer un poco más el formato de la letra, ¿sí? La fuente. Es por ello que nosotros tenemos las opciones dentro de las fuentes con serifa, la Times New Roman, que cuando lo utilicen será de tamaño número 12. La Georgia, que en tamaño será la de 11 puntos. La Computer Modern, que será de 10 puntos, ¿sí? Si se van dando cuenta que incluso dependiendo de la fuente, ustedes van a tener que establecer el tamaño ya predeterminado, ¿sí? Calibri, los que no tienen serifa, es decir, que no tienen estos adornos, ¿no? Calibri 11 puntos, Arial 11 puntos, o la Lucida Sans Unicode de 10 puntos, ¿sí? Estas van a ser tanto las fuentes y los tamaños que ustedes van a poder utilizar y aplicar en los textos que desarrollen bajo las normas APA, ¿sí? Esto, muchachos, ustedes deben tenerlo clarísimo, pero clarísimo, 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 ¿sí?
Si bien es cierto, nosotros cuando entramos en Word tenemos una infinidad de fuentes, ¿no? Pero no podemos aplicarlas a nuestro gusto. Tenemos que aplicar específicamente estas fuentes que nos establecen las normas. Dentro de las abreviaturas utilizadas tenemos de igual forma las abreviaturas que ustedes van a poder aplicar y utilizar dentro del contenido, ¿sí? Capítulo, CAP, edición ED, edición revisada, ed.ref, editor, editores, ed. Traductor, trad, punto, sin fecha, s.f. Página p. pp, ¿sí? Volumen, vol, número, num, parte, pt, punto, y suplemento, sub, ¿sí? Aquí ustedes también, como pueden observar, tenemos las abreviaturas que van a poder utilizar dentro del contenido, ¿sí? No pueden cambiar estas abreviaturas. Ya están, como les manifiesto, preestablecidas y constantes dentro de las normas de la perspectiva de edición. ¿Cuál va a ser el espaciado? ¿Sí? Es decir, el espacio entre cada línea del texto. El espaciado interlineado de 2.0, sin espacio entre párrafos. ¿Sí? Este va a ser el espaciado que ustedes van a tener que configurar en el documento, en ese sentido, en Word. ¿Sí? Alineación a la izquierda sin justificar. La sangría en la primera línea de cada párrafo a 1.27 centímetros. Sangría francesa de 1.27 centímetros en las referencias también. ¿Sí? Es decir, nosotros en sangría en la primera línea de cada párrafo va a ser de 1.27 centímetros. La sangría francesa de 1.27 centímetros también en las referencias. Numeración de las páginas. En el extremo superior derecho, ahí es donde va a ir la numeración, ¿sí? En el extremo superior derecho, en números arábigos. De esta manera es como ustedes van a tener que numerar las páginas de su trabajo. Y ya van a ver, tienen que ser numeradas. Y los márgenes establecidos dentro de la hoja, ¿sí? Es de 2.54 centímetros en cada lado. ¿Sí? Esto, muchachos, es elemental para que ustedes puedan realizar un trabajo adecuado y acorde a las normas APA. ¿Sí está entendido? Esto les va a servir de sobremanera para que ustedes puedan realizar y desarrollar este tipo de trabajo. Por favor, estén muy pendientes de aquello. Orden de los elementos del trabajo. Se sugiere que los trabajos incluyan los siguientes elementos, con las variaciones necesarias de acuerdo con el contexto de producción del texto. Página de presentación, el resumen, contenidos o cuerpo del texto, las referencias, notas al pie, tablas, figuras, que estas pueden insertarse en el texto, construir apartados específicos, es decir, dentro del contenido, y los anexos que van en la parte final. ¿Sí? Este es el orden de los elementos que va a contener este tipo de trabajos, este tipo de textos. ¿Está entendido? ¿Ya está comprendido, muchachos? Sí, listo. Perfecto. Muy bien. El día de hoy vamos a avanzar hasta aquí. Muchas gracias.